porque lo que estoy sumando aquí son voltajes, por eso pongo entonces menos el voltaje de la fuente de corriente. Ajá, entonces sumando esos voltajes tengo que es el voltaje del punto A hacia el punto B. Bueno, ya que sumé esos voltajes, pues yo sé que el voltaje en el resistor es R por I. Ese siempre lo van a estar usando todos, al menos durante su carrera, ¿no? El voltaje del capacitor aquí, recuerden que es 1 sobre C, también puede ser, como estaba escrito, la S, de la estancia, y aquí tengo el voltaje de la fuente, de la bobina acoplada. Esto es lo que yo les comentaba, muchos de ustedes no lo hicieron, y siempre lo van a estar trabajando, de aquí en adelante van a estar trabajando con la suma. Entonces, o se lo aprenden o se lo aprenden porque no va a haber de otra, ¿no? Bueno, entonces estos modelos matemáticos los voy a meter aquí en la ecuación anterior. Ajá, entonces digo que entonces el voltaje de A hacia B, el voltaje del resistor, del capacitor, más el de la bobina, menos los voltajes de las fuentes, según aquí la ecuación me quedó. Entonces, esa sería mi ecuación íntegro diferencial de ese elemento general tipo serie. Vamos a escribir las ecuaciones de todos mis elementos generales tipo serie con esta ecuación. Aquí les puse si V subíndice K denota el voltaje del késimo elemento. Entonces, podemos generalizar y escribir aquí, vean, el voltaje del elemento K es igual al resistor K por la corriente K. La elastancia K, la corriente K, todo está referido a el elemento K. Y se aplica para el elemento K igual a 1, el elemento 2, 3, hasta el número de elementos que existan. Esta ecuación ahorita la vamos a ocupar. Esta ecuación no la, digamos que como que se la tienen que aprender porque ahorita está en el dominio del tiempo. Luego la vamos a pasar a números complejos. En el curso de transitorios, que es el tercer curso de circuitos, la van a pasar a transformar de Laplace. Entonces, siempre van a estar usando esa ecuación, entonces más vale que se vayan haciendo como que amigos de ella, ¿no? Porque no, digamos que no va a quedar de otra, ¿no? Bueno, entonces, espero tenerla aquí, sí, aquí está. Dice, si la rama, o si el elemento general tipo serie, tiene conectada una fuente de corriente, aquí dice una fuente de corriente, aquí como que va una coma, esta será el valor para la corriente de la rama. ¿Qué quiere decir? Aquí yo tengo un elemento general tipo serie y tengo una fuente de corriente. Entonces la corriente de todo ese elemento, pues vale lo que valga la fuente de corriente. Entonces si me preguntan, este elemento forma parte de una red, me dicen cuánto vale la corriente en ese elemento, y resulta que hay una fuente de corriente, entonces digo, pues vale en este caso 3.3 con cis de 45 grados, ¿no? Eso es muy importante, es un concepto que ahora es muy lógico que valga eso, que la corriente de esa rama valga lo que me da esa fuente. ¿Por qué? Porque yo conecto aquí un amperímetro. ¿Qué me va a censar ese amperímetro? Pues la corriente de la fuente de corriente, ¿no? Entonces, pues es lógico que si hay una fuente de corriente en la rama, entonces la rama va a tener... Entonces es un concepto que luego le salva la vida porque en el método de mallas a veces ponemos dos mallas, 3 mallas y ponemos a propósito una fuente de corriente en alguna rama. Entonces ustedes ya no tienen que calcular la corriente de esa rama, ya se las dieron. Pero si no te acuerdas, vas a querer calcularla y obviamente todo lo demás va a estar mal.
Bueno, entonces, pero se los iré recordando seguido. Luego viene la ecuación íntegro diferencial para un elemento general tipo paralelo. Ahora es tipo paralelo. A ver, antes de seguirle ahí, ¿qué utilizamos para obtener la ley de aquí? ¿Qué utilizamos para obtener la ecuación íntegro diferencial de un elemento general tipo serie? ¿Qué ley aplicamos? Ahí está escrito. La de Kirchhoff, profe. La ley de voltajes de Kirchhoff. ¿Por qué ley de voltajes de Kirchhoff? Pues es obvio que aquí yo tengo que ir sumando el voltaje de cada uno de los elementos, porque la corriente de esa rama, pues, o la corriente de todos los elementos, pues es la misma, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que me queda? Como la corriente es la misma, entonces lo que tengo que hacer es sumar los voltajes por medio de la ley de voltajes de Kirchhoff. Ahora, aquí, ¿qué ley vamos a utilizar? Aquí vean, yo tengo igual todos los elementos, ¿no? Aquí tengo el resistor, pero váyanse acostumbrando que cuando los elementos son en paralelo, en lugar de tener aquí o utilizar resistencia, utilizamos su conductancia. Acá en lugar de la bobina, en lugar de tener inductancia, utilizamos su invertancia cuando son en paralelo. Ahora, aquí también tengo, a este elemento general tipo paralelo, tengo un segmento en el que yo estoy diciendo hacia dónde va la corriente, ¿no? Entonces, la corriente del resistor va hacia arriba, la corriente de la bobina también, aquí no se lo puse, yo creo que se lo voy a poner después. El del capacitor también va hacia arriba y las fuentes también van hacia arriba, ¿no? Entonces, muy importante aquí, se los mencioné la clase pasada o antepasada, que la dirección del elemento es la dirección de las fuentes. ¿Por qué? Porque vean, con esa dirección del elemento y esa dirección de las fuentes, yo obtuve esta ecuación íntegro diferencial, que la que la vamos a utilizar mucho. Entonces ya de manera automática voy a poner estos signos. Son menos y menos. Por eso la dirección del elemento, para que puedas ocupar esta fórmula así tal cual con esos signos. Y ya no estés pensando en que, ¿qué será? ¿Que le sumo el voltaje o se lo resto? ¿No? Ahí ya están los signos. Entonces acá igual, si la dirección del elemento es la dirección de las fuentes, entonces yo voy a tener igual una ecuación con sus respectivos signos. Aquí también la nota se las estoy poniendo igual que el elemento general tipo serie. En el tipo paralelo dice que si hay una fuente de voltaje conectada, entonces el valor de esta fuente pues es el voltaje para todos los elementos. Eso es más que obvio. Igual aquí yo no voy a poner un amperímetro, aquí yo lo que pondría yo sería un voltmetro y lo conectaré yo a lo mejor acá y aquí y digo ¿qué voltaje estoy midiendo? Pues el voltaje de lo que me dé la fuente de voltaje, ¿no? Y además pues es el voltaje para todos, porque todos están el voltaje de todo ese elemento es el voltaje de la fuente. Eso también pues es otra regla o otro concepto que lo tienen que manejar. Bueno, más aquí abajito, aquí puse que vamos a aplicar voy a hacer más pequeño.
Aquí me dice, aplicando la ley de Kirchhoff en el nodo B, aquí tengo el nodo B. Recuerden que las corrientes que entran al nodo son negativas y las que salen son positivas. Entonces aquí veo que en este nodo está saliendo la I subíndice K. Entonces, por eso la estoy poniendo positiva, porque está saliendo del nodo. Y las que están entrando es la del resistor, capacitor, bobina y las fuentes, todas están entrando. Por eso las estoy poniendo negativas. Recuerden que la suma de corrientes en un nodo es igual a 0. Entonces la única que sale es la I subíndice K. Entonces de ahí despejo esa I subíndice K. Y y resulta que todas quedan sumadas, ¿no? Entonces ahora es lógico, la corriente que viene del resistor va a llegar al nodo, la del capacitor llega al nodo, la de la bobina llega al nodo, la de fuente de voltaje llega al nodo, la de la corriente llega al nodo. Llegan al nodo, todas se juntan ahí y salen aquí en una sola, que viene siendo la I de K. Entonces eso es más que obvio, ¿no? Que la suma de todas estas corrientes pues es la total. Entonces aquí la tenemos. Ahora el modelo matemático, ya nos falta el modelo matemático de cada uno de ellos. La corriente en un resistor. Recuerden que la corriente de un resistor es pues la ley de Ohm, ¿no? Sería I igual a V entre R. Pero 1 entre R viene siendo la conductancia, por eso queda conductancia por voltaje, ¿no? Aquí. La corriente del capacitor está también, ya la vimos antes. Y la corriente del inductor, aquí la tenemos. Todas estas las vamos a meter allá en la ecuación. Y me va a quedar aquí la ecuación para calcular la corriente de un elemento general tipo paralelo. Entonces vean los signos de las fuentes. Esos signos de las fuentes son positivos para cuando son elementos tipo paralelo. Entonces vas a utilizar esta ecuación tal cual con esos signos, siempre y cuando no se te olvide que la dirección del elemento es la dirección de las fuentes. Entonces, ¿qué me indica este elemento otra vez? Pues la dirección de este segmento, pues hacia dónde circula la corriente. ¿Cuál corriente? Pues la IK, que es la corriente de todo el elemento. Entonces, conclusión, que vamos a utilizar estas dos ecuaciones. El voltaje del elemento general tipo serie y la corriente del elemento general tipo paralelo. Esas ecuaciones son las que vamos a utilizar. Aquí viene un ejemplo. Y ese se los voy a dejar y vamos a retomar el que tenemos nosotros. Recuerden que antes de vacaciones escribimos las ecuaciones de Kirchhoff. Entonces aquí lo que voy a hacer es, voy a copiar pues esta instrucción y vamos a hacer lo mismo. Ahorita les comparto ahorita les comparto la hoja. Nada más déjenme pegar esto. Y de una vez la red. Bueno, el ejemplo que está ahí, pues ahí se los dejo por si lo quieran revisar y aquí vamos a hacer uno nuevo. Pues ni tan nuevo porque estoy retomando la red que utilizamos la última clase. Entonces aquí me dice,
Para la red que se muestra, escribir las ecuaciones íntegro diferenciales y las ecuaciones de las leyes de Kirchhoff. Bueno, a ver, entonces aquí pónganse listos lo más que puedan, sobre todo los que no pudieron escribir la ecuación para calcular el voltaje en la bobina acoplada, que fueron pocos, ¿no? Pero bueno, sí impactó en la calificación. Voy a copiar entonces la ecuación para que la vayamos desarrollando. Voy a hacer, pongan mucha atención porque voy a hacer voy a escribir la ecuación para el primer elemento. Y con base a la lista, de preferencia con base a la lista, van a escribir la ecuación de los otros elementos, los compañeros pues, que estén en la lista, ¿no? Entonces, a ver, voy a copiar la ecuación. Entonces, bueno, la voy a poner aquí. Tal vez más abajo. Bueno, ahí ya tengo la ecuación con la que voy a escribir el voltaje de cada uno de esos elementos. Vean, ya están agrupados en elementos generales tipo serie. Recuerden, para elementos generales tipo serie, no se tienen que repetir los elementos. Bueno, ahí lo tengo. Ya están agrupados. Es un ejemplo que hicimos anteriormente. Entonces voy a escribir para el elemento número 1. Entonces pongan mucha atención, sobre todo, déjenme ver hoy qué fecha es. 12. ¿Quién es el 12? Melesio. ¿Sí se encuentra Sí, Laura? profe, aquí estoy. A ver, ponga mucha atención, porque voy a escribir para el elemento número 1. A ver, de una vez les repartimos. A ver, Melesio sería el elemento 2. Mendoza Ramírez se encuentra. Estoy pasando listas de una vez. Sí, aquí estoy. Sería el elemento 3. Morales Núñez. Aquí estoy, profesor. El elemento 4. Morales Valenzuela. No está. Creo que ya desertó. Murcia. Aquí estoy, profe. El elemento 5, entonces, ¿no? Bueno, entonces vean, a ver, para el elemento número 1, voy a poner aquí para el elemento 1, para el elemento 1, quiere decir que K vale 1. Entonces aquí voy a poner V, no, pongo aquí, V subíndice 1, ahorita lo acomodo, V subíndice 1. Aquí no lo puse, pero es conveniente que lo pongamos que depende del tiempo, porque estamos en el dominio del tiempo. Entonces, V subíndice 1 de t es igual. Entonces, lo único que tengo que hacer es guiándome con la fórmula. Hagan de cuenta que la fórmula me pregunta, ¿hay resistor en el elemento número 1? Reviso el elemento número 1 y si hay resistor. Entonces, aquí no le pusimos los nombres, pero obviamente este es el resistor número 1 porque es el elemento 1. Este es el inductor número 1 también porque es el elemento número 1, ¿no? Nada más que no le pongo los nombres para no hacer un amontonadero. Nada más aquí, por ejemplo, pregunto, ¿esta bobina qué número va a ser? ¿Cuál? 4. L4. Ahora, muy importante, vean, aquí hay un acoplamiento entre bobina 1 y bobina 4. ¿Cómo se llamaría ese acoplamiento? ¿L1 qué? 1,4. L14. Bueno, entonces, regresando con la ecuación,
La ecuación me pregunta, ¿hay resistor? Digo, sí hay resistor. Entonces sería R subíndice 1 por I subíndice K, entonces también es I subíndice 1, ¿no? Que depende del tiempo. Ahora, después aquí me dice, ¿hay capacitor? Recuerden que el segundo, esta es la de la estancia y la de la estancia es del capacitor. Entonces, en el elemento 1 hay capacitor, reviso y digo, no, no hay capacitor. Entonces, ese término no aplica. Después me pregunta, ¿hay bobina acoplada? Y digo, sí, la bobina 1 está acoplada con la 4 y con la 2. Pongan mucha atención en esto de la suma, porque ahí es donde luego se les complica. Para no hacer tan largo el asunto ahí, ¿qué es lo primero que pongo? Vean, este es el modelo matemático, es L por la derivada de la corriente con respecto al tiempo. Eso ustedes lo trabajaron ya en el examen, ¿no? Bueno, entonces lo que hago es, primero escribo la caída de tensión, porque todas son caídas de tensión, menos las fuentes, ¿no? Entonces la caída de tensión propia de esa bobina, entonces sería L1 por la derivada de I1 con respecto al tiempo. Ya tengo la caída de tensión propia de esa bobina. Bueno, ¿qué sigue? Nada más me pregunto, ¿con quién está acoplada la bobina 1? Veo que está acoplada con la 2 y está acoplada con la 4. Entonces digo más, porque la suma son los acoplamientos. Entonces más la bobina 1, ¿con quién? Con la 2. Derivada de I. Vean el subíndice. Tengo KL derivada de IL. Este subíndice es el mismo. Entonces sería L12 derivada de I2 con respecto al tiempo. ¿Con quién más está acoplada? Con la 4, entonces pondría más la 1 con la 4 derivada de I 4. Entonces vean los subíndices, estos se repiten. 1 con 2 y 2. 1 con 4 y 4. Bueno, después dice la fórmula, ¿hay fuente de voltaje? Entonces veo en el elemento 1, sí hay fuente de voltaje. Aquí tengo la fuente de voltaje en el elemento 1. Entonces pondría menos. Vean por qué es importante que la dirección del elemento lleve la dirección de la fuente. Porque entonces la fórmula ya la ocupó tal cual está aquí. Entonces pondría menos el voltaje de la fuente de voltaje 1. Y luego por último, ¿hay fuente de corriente en el elemento 1? Reviso, no hay fuente de corriente. Y así se queda mi expresión para el voltaje del elemento número 1. Antes de empezar a escribir las otras, ¿alguna duda? No, profe. A ver, ¿cómo se llama Laura? ¿Algo así? Melesio. Ajá, Laura. Sí, aquí estoy. ¿No tiene duda? No, creo que no. Bueno, a ver, entonces, vamos a escribir para el elemento número 2. A ver qué tal le va. Voy a escribir aquí para elemento, ahorita lo acomodo por aquí abajo, nada más para tener espacio. Vamos a poner aquí para elemento, caray, para elemento 2. Quiere decir que K es igual a 2, ¿no? Bueno, entonces, aquí está la formulita. Pondría yo V subíndice, ¿qué? 2. 2. Ajá. Luego es igual. A ver, usted me va diciendo, Laura. Bueno, no hay resistencia.
Esto es del El siguiente capacitor. tampoco. Ujú, Y se sigue con las inductancias. ujú. Y sería la L2. Ajá, L2. Vamos a ponerlo así, L22, porque como todos llevan doble subíndice, aquí inclusive le voy a poner L11, derivada de I1, ¿no? Para que vean que el subíndice se repite ese, ¿no? Entonces L22, derivada de quién? De 2. Ujú. Ya, Más. a ver, permítame. Ah, Vean que cuando el subíndice habla del mismo elemento, ahorita le pongo el nombre a esto. Esta es la caída de voltaje propia de la bobina. Esta es la caída de voltaje debido al acoplamiento con bobina 2. Y esta es la caída de voltaje debido al acoplamiento con la bobina 4. Todos son voltajes, porque aquí me dice voltaje es igual. Obviamente el primer término es voltaje, más voltaje, más voltaje, más voltaje y menos voltaje. Todos son voltajes, ¿no? Entonces, cuando los subíndices es el mismo que el del elemento, entonces la caída de tensión propia de la bobina 1, aquí en este caso es la caída de tensión propia de la bobina 2, ya quedó la propia de la bobina 2, ahora voy con quién está acoplada. sería con la 1. Ajá, entonces sería L, bobina 2 con Con 1. 1. Ujú. Y ahí sería con 2 también. A ver, ve No, la aquí. 1. La 1, porque es el. Con I1. Ajá, ¿con quién más está acoplada? Y con L4. Sería L2, 4. Ujú, Con. Y ahí sería 4. ujú. Y ya terminaron la suma. Y ya, sí. Ujú, porque ya nada más está acoplada con la 2 y con la 4. Si estuviera acoplada con la 5, entonces le seguimos 2 con 5 y 5. Ujú, pero no, nada más está acoplada con la 4. Bueno, ya terminó la suma. Ahora, ¿hay fuente de voltaje? No, Ujú, ¿qué más? pero sí hay de. Que es fuente de corriente. Ajá. Y pues se queda con el signo menos. Ujú, ¿menos qué? Menos la fuente de corriente. Menos el Menos hace el voltaje de la fuente de corriente. de corriente. ¿Qué número le tocaría a esa fuente de corriente? La 2. Ujú. Entonces, bueno, te repito, aquí no puse, pero aquí debí poner que esta es la corriente de la fuente de corriente 2, porque es del elemento 2, y este es el voltaje de la fuente de voltaje 1, porque es del elemento 1. Entonces, una proporciona corriente y el otro proporciona voltaje. Ajá. Pero aquí en la ecuación me dice que lo que debo de sumar son los voltajes. Ujú. Entonces, por eso en esta última ecuación, aquí no puse menos IFC, ¿no? No, porque lo que tengo que sumar es el voltaje. Bueno, ya quedó para el elemento 2. Ahora habría que ver el elemento 3. Voy a acomodar esto. A ver quién seguía con el elemento 3, a ver qué tal. Ujú. A ver, entonces, ¿quién seguía para el elemento 3? Mendoza. A ver. Bueno, para el elemento 3 sería K igual a 3. Eso es. Ajá. Ujú. Entonces, ¿qué escribo?
Ok, después sería lo de el voltaje 3 con respecto al tiempo. Ajá, Es igual a R3 sí. y 3. Y aquí es donde tengo una pequeña duda, porque Ujú. no tiene ninguna bobina. El segundo término, Ajá, ajá. esto es del capacitor. Sí hay capacitor. Esta 1 sobre S, recuerden que es 1 sobre C. Ujú. Entonces, ya escribió lo de la resistencia, ahora el capacitor. ¿Hay capacitor en el elemento 3? Pues yo había puesto que no, pero... En el elemento 3 no hay capacitor. Ah, capacitor, sí, sí, capacitor sí hay, perdón. Ujú. Entonces, Sería más 1 sobre C ¿sé cuánto? subíndice 3. Ajá. ¿Qué más? Y ahí ya me quedé trabado. ¿Por Es qué? ahí donde... Pues aquí dice I. Ah, sería I3 entonces. Pues sí, recuerden que K vale 3. Y sería DT. Bueno, Ajá. nada. Y ahora Y sería lo ya. de la suma. Ajá. Entonces, esto es de las bobinas. Recuerden que los que están acopladas son las bobinas. Hay bobina en el elemento 3, No, pues entonces no aplica esta suma. No existe para el elemento 3. Ujú. Hay fuente de voltaje. no, Y por último, tampoco de corriente. ujú, entonces así se queda de esa ecuación. Estuvo más simple. Ujú. Bueno, a ver, para elemento 4, ¿quién seguía? Yo, profesor Morales Núñez. A ver. Eh, Para el elemento 4, K es igual a 4 Ujú, y luego sería B4 con respecto al tiempo es igual a R4 y 4 T ujú, más 1 sobre C4, bueno, subíndice 4, ujú, la sumatoria, no, era la integral de I4 de T ujú. más, ahí según yo es L44, que es primero sobre el mismo de nuestro sistema y luego van los acoplados, ¿no? D Ujú. es D y 4T sobre DT Sí. más L14 Ujú. es D1, DI1T sobre DT. A ver, ahí hay un pequeño error, por eso Ujú, se equivoca uno. ujú, Lo correcto es que para no equivocarse, al final de cuentas el L14 está bien, ujú, ujú, pero eh, lo más, lo más cordial es decir, esta es la caída de tensión propia de la bobina. Ahora, ¿con quién está acoplada? Usted ya me dijo que es la 4 con la 1, entonces la 4 con con la la 4. 1, Ajá. ajá, luego, DI1T ajá, ajá, sobre DT sí, y luego es L42 ujú, ahora la 4 con la 2, ujú, DI4T sobre DT. 2, Así es cierto, 2T sobre DT. entonces, por eso les digo que vean los subíndices, es KL derivada de IL, Ujú, entonces, aquí es L4, 2 y 2, 4, 4, 1 y 1. 1.
y 1. 4, 4 y 4. Bueno, y luego ya terminó con la No suma. tenemos ninguna. Sí. Luego ya no tenemos ninguna fuente. Entonces ya Bueno, ahí se quedaría, ¿no? así se queda. Nos faltaría para el elemento 5. A ver, voy a acomodar esto mientras. Entonces, sobre todo los que les fue mal en el examen, aplíquense en esto, porque si no se me van a ir atrasando. Caray, aquí está. Ajá. Bueno, esto fue el elemento 3 y 4. Ahora vamos con el elemento 5. Entonces, a ver quién le tocaba al 5. Murcia. Yo. A ver, ahí para el elemento 5. K es igual a 5. Ajá. Es voltaje 5 con respecto al tiempo. Es igual a 1 sobre C subíndice 5. Sí. Integral de I5 dt. Más L55 DI5 T sobre dt. Y ya. Hasta ahí queda porque la 5 no está acoplada con nadie, ¿no? Entonces ya nada más es la caída de tensión propia de ella. Y ahí ya quedaron las ecuaciones íntegro-diferenciales. A ver, vamos a hacer esto fue para el elemento general tipo serie. Vamos a hacer para el tipo paralelo, pero antes de ir al paralelo, ¿alguna pregunta? ¿Alguien tiene alguna duda? Se les va a quedar tarea de esto, para que lo practiquen. ¿Alguna duda? No, profe. No, profe. Bueno, entonces ahora vamos bueno, no vamos a escribir las leyes de Kirchhoff. Bueno, sí, las escribimos para que pues para que quede completo. Al final de cuentas, eso es muy rápido. Pero es que ya las tenemos aquí arriba. Aquí están escritas. No tiene mucho caso. Solo vamos a hacer ¿cómo se llama? El otro ejemplo, pero ahora con paralelo. Aquí tengo la red. Ahora son elementos generales tipo paralelo. Y vamos a hacer lo mismo. La voy a copiar. Vamos a escribir las leyes, las ecuaciones íntegro-diferenciales, pero ahora para elementos tipo paralelo. A ver. Ok. Entonces, vamos a escribir lo mismo. Ahí está otro ejemplo. Dice que hay que escribir las leyes de Kirchhoff, las ecuaciones íntegro-diferenciales. Aquí tenemos la red
Voy a copiar la fórmula, porque esa fórmula, pues esa fue para elementos generales tipo serie, pero ahora vamos a ocupar una para elementos generales tipo paralelo, entonces voy a copiar la fórmula y ahorita la desarrollamos. Entonces, a ver, bueno, ahí está la fórmula. Es la misma mecánica. Ahí tienen sus signos la fórmula. Vean cuando resolvimos esta red, vean que las fuentes o la dirección del elemento tienen la dirección de las fuentes. Recuerdo que les dije, ahorita les voy a poner la dirección de los elementos igual a la de las fuentes, porque más después lo vamos a trabajar. Bueno, pues ahorita es el momento de recalcar eso, ¿no? Entonces, de preferencia, ya cuando tengan mucha experiencia, ya pueden poner la dirección del elemento como quieran. Ajá. Pero ahorita, por lo pronto, igual, la dirección del elemento y la dirección de las fuentes. Entonces, a ver, voy a hacer para el elemento número 1, y quien siga, a ver, de una vez, Pérez Lucio, Aquí, profe. le va a tocar el elemento 2, Pérez Morales, ¿no está? Estoy pasando lista, Quesada, Aquí ando. el elemento que le toca el 3. El 3. Ramírez, creo que no está, ya le puse falta. Rodea, o sí está. Sí, ya contestó por el chat, profe. Pero aquí dice que perdió sus manos. Pues que la escriba el elemento, ¿qué elemento le toca? Ahí dice que le toca el 4. Bueno, pues que la vaya escribiendo y ahorita la checamos. Y hay un elemento más, no, nada más hay 4. Bueno, entonces le pongo que está presente. Voy a hacer entonces, vean el elemento número 1. Voy a poner aquí entonces para elemento 1. Para elemento 1 quiere decir que K es igual a 1. Entonces vamos a ver, aquí tengo I subíndice 1. Y otra vez voy revisando me voy guiando por la fórmula. Ahí recuerden que la primera es la resistencia. Hay resistencia en el elemento 1, sí hay, ¿no? Entonces, pero en lugar de poner resistencia, pongo conductancia. Entonces sería G1, V1. Luego hay capacitor. Reviso el elemento número 1 y no hay capacitor, entonces no aplica este término. Luego hay bobina y acoplada. Bueno, hay bobina, sí. Aquí está la bobina. Entonces sí voy a usar la suma. Entonces empiezo con la corriente propia de la bobina de ella, de la bobina 1. Entonces aquí pondría yo impedancia 1, K vale 1. Y voy a poner 1 porque es propia de ella. Integral de V subíndice L, pero vean que igual este subíndice es el mismo. Entonces, impedancia 1, V1. Bueno, ahora continúo con la suma. ¿Con quién está acoplada? Esta es la corriente propia de la bobina 1.
Ajá, ahora, ¿con quién está acoplada? Me doy cuenta que está acoplada con la 3 y con la 4. Entonces, nada más que aquí parece que no va a caber. Y a jalarla. Ujú. Bueno, entonces, a ver, la 1 está acoplada con la 3, entonces sería 1, 3, integral V3, igual que las derivadas, ¿no? Ujú. ¿Con quién más está acoplada? Con la 4, entonces más invertancia la 1 con la 4, integral de V4, ¿no? Ya no cabe. Invertancia de V4. Ujú. Luego ya acabé con los acoplamientos de esa bobina. Ahora, ¿hay fuente de corriente? Sí. Más bien, ahí hay fuente de voltaje. Vean que esto es fuente de voltaje, pero yo voy a sumar su corriente. ¿Hay fuente de voltaje? No, no hay fuente de voltaje. Esta es fuente de corriente. De hecho, se debería llamar corriente de la fuente de corriente. Como es el elemento 1, es el número 1. Aquí hay una fuente de voltaje, entonces esta se debería llamar voltaje de la fuente de voltaje, es el elemento 3. Así se van a llamar. Ujú. Bueno, entonces decía yo, después de los acoplamientos viene la corriente de la fuente de voltaje. Entonces me tendría que preguntar, ¿hay fuente de voltaje en el elemento número 1? A ver, díganme, ¿hay fuente de voltaje? No. No, no hay. Me voy al siguiente término, el último dice corriente de la fuente de corriente. Sí hay fuente de corriente, entonces pongo más la corriente de la fuente de corriente 1. Y ya quedó. Ujú. Bueno, a ver, para elemento 2 ya la puede escribir, quien le haya tocado. Sí, sería para el 2, sería si tenemos la resistencia, entonces sería G2B2. A ver, espéreme, déjeme anotarle para elemento 2. Entonces K es igual a 2, ¿no? Ajá, entonces me decía que voy a escribir ¿qué? De 2 de T Ajá, es igual a G2B2, porque si hay resistencia, se llama V. bueno, perdón. Eh, ahí sí hay capacitor, sería Ujú, capacitor 2 y la diferencial de B2 con respecto al tiempo. ujú, Y más la bobina, ujú. que sería la inductancia 2, Invertancia. 2 integral de B2, diferencial de T. Y como no está acoplada con otras, quedaría así sola. Ajá, sí. Y no tiene ni voltaje ni corriente. No hay fuente de corriente, tampoco hay de fuente de voltaje. No, Y quedaría así, así. bueno, así quedaría para el elemento 2. Ujú. Bueno, este, para elemento 3, la puedo escribir por acá y luego la acomodo. Entonces, a ver, para elemento 3, ¿quién le tocó al 3? A mí. Ajá. Sería ahí 3 respecto a T, Ujú. igual a G3
por V3 Sí, más la invertancia de 3, 3 por la integral de V3 respecto a t, dt, sí, más la invertancia E3, 1 sí. por la integral de B1 respecto a t, dt, Ujú. más la invertancia E3, 4 por integral V4 Creo que ya no cabe. Entonces, y todavía falta. sería sí, una más ya. ¿Qué pasó? Sí, que una más, pero ya no entra. Ya no entra la... Ahorita lo acomodo, no se preocupe. A ver, ¿qué más faltaría? Ah, ok. Faltaría la... Esa, ¿y cómo se lee entonces? ¿El voltaje de la fuente de V3? ¿Cómo se lee? No, no, aquí sería corriente de la Corriente, fuente de voltaje 3. así. Corriente de la fuente de voltaje 3. Ujú. Bueno, entonces la voy a acomodar y y nada más nos va a faltar entonces la 4. Entonces es que más lo hemos escrito. Bueno, entonces creo que ya escribió este muchacho, a ver qué puso. A ver, alguien que lo vaya viendo y me lo va dictando, algún amigo de él, o no tiene. Dice que para el elemento 4, K es igual a 4. Ajá, Sería la invertancia 4, 4 por la integral de V4 de t corresponde más la invertancia 4, 1 integral de V1 t de t ujú, más la invertancia 4, 3 integral V3 t de t. ujú. Ya lo único que puso el compañero. A ver, el 4. Sí, nada más es la pura bobina acoplada, ¿no? Entonces, aquí está la corriente propia de la bobina 4, luego la corriente debido al acoplamiento con bobina 1, luego la corriente debido al acoplamiento con la bobina 3. Ajá. Y pues está bien escrita ya. Ajá, entonces, pues bueno, ahí están los... Aquí le estoy cambiando color para que no se confundan con el ejemplo anterior. Y pues pregunto alguna duda que tengan. Nada más que siempre me dicen que no y en el examen sí las hay. Bueno, lo voy a hacer más pequeño. Ahí está.
Pues ahí están los dos ejemplos de ecuaciones íntegro-diferenciales. ¿Alguna duda o algo así? No. Bueno, en las notas, a ver, vamos a ver las... Bueno, antes de que cambie ahí, le van a tomar foto o algo así, una captura. Sí, ya. Bueno, vamos a ver las notas entonces, a ver qué dicen. A ver, aquí está. Bueno, entonces, aquí vienen ejemplos. Estos ejemplos deben de estar, pues bien, digo, escritos con muchísimo... A ver, déjenme revisar. Estos ejemplos, digamos que están más completos en el sentido de que, pues también están escritas las leyes de Kirchhoff. Luego viene el del paralelo. Y ahí vienen las ecuaciones también. Bueno, y vean aquí les estoy poniendo, ojo con esto, algunos chicos tampoco lo pudieron contestar, y eso que era muy sencillo. Más adelante vamos a, por ejemplo, aquí, se supongo que, están acopladas 3 bobinas, entonces tiene que ser un determinante de 3 por 3, es más complicado. Bueno, entonces, les decía aquí cuando ya hay experiencia, vean, el elemento número 4 le puse una dirección opuesta a la fuente. ¿Qué quiere decir con eso? Que ahora el signo para la corriente de la fuente debe ser negativo. Entonces, vamos a ver. Aquí está, vean. El signo es negativo. Pero bueno, porque meterse en problemas, el elemento o la dirección de la fuente. Vean aquí en el elemento número 1, la dirección del elemento es la dirección de la fuente, entonces, pues vean aquí, si es positivo el signo. Bueno, y eso, pues es todo con respecto a las ecuaciones íntegro diferenciales. Les voy a pasar la tarea para que las hagan. También creo que tengo video por si alguien no lo entiende, pero no creo. Digo, no creo que sea necesario. Ya le entendieron, es más, les estoy preguntando si tienen duda, me dicen que no, pero de todos modos les voy a compartir el video de cómo escribir las ecuaciones. Profesor, ¿esa teoría ya la subió al Classroom?